bendiga a todos y a los que se están conectando con nosotros. Bienvenidos, que Dios los bendiga en este momento, en esta hora. Gracias por estar aquí entre nosotros. Quiero compartir una palabra que hace tiempo no la comparto. Sí, hace tiempo que no la comparto y vamos a compartirla hoy. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿recuerdan? Se fue de Egipto porque Dios lo sacó a través de Moisés y a través de todo los milagros y todas las maravillas que hizo Dios, humillando a todos los dioses egipcios y sacando al pueblo con poder y llevándolos a través del desierto, y luego Él abre el mar, cruzan en seco y se van. Y el Señor los mantuvo, luego los llevó a la frontera de la tierra prometida y ellos no pudieron entrar a causa de la incredulidad del corazón de ellos, y el Señor los regresó al desierto. ¿Por cuánto tiempo estuvieron ellos en el desierto? 40 años. Por 40 años estuvieron en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas en ese desierto, y el Señor los llevó allí. El Señor tuvo que llevarlos al desierto y los dejó allí por 40 años, hasta que muriera toda una generación y hasta que la nueva generación pudiera ser entrenada, enseñada en la fe, entrenada y enseñada en el conocimiento de Dios, entrenada y enseñada en la fe, para que la nueva generación sea fortalecida, para que pueda conquistar, ¿sí? Para que pueda entrar y conquistar la tierra prometida, porque la primera generación no lo logró. Entonces el Señor los llevó, los enseñó, los santificó, los purificó y luego los puso allí. Y todo eso lo hizo en el desierto, en un lugar donde todo el mundo le huye, ¿verdad? La mayoría de nosotros le huimos a los desiertos de la vida. No digo el desierto de Sahara, el desierto de Atacama, o el desierto de Ica, o el desierto de otro lugar del planeta. Estoy diciendo el desierto de nuestra vida. Y el domingo pasado hablamos que Mefiboset vivía en un lugar así, en un lugar desértico donde no había frutos. Y hablamos que él estaba allí y vivía como escondido en ese desierto a causa de su corazón, de sus miedos, de sus temores, a causa del engaño y de la mentira y las cosas que él creía que lo llevaban a vivir en ese desierto en su vida. Y permaneció allí hasta que el rey David los llevó, los sacó de ese desierto. Y nosotros vivimos en el desierto del mundo hasta que el Señor va por nosotros y nos traslada a su reino. Amén. Pero el Señor, dentro de su reino, Él permite que nosotros atravesemos desiertos en nuestra vida. Él permite que los desiertos vengan, que los momentos difíciles en nuestra vida vengan. Los desiertos significa un tiempo en nuestra vida donde nosotros estamos dependiendo más de Dios, dependiendo más de su voz, dependiendo más de su carácter, dependiendo más de su guía, de su dirección. Los desiertos vienen a nosotros permitidos por Dios. Permitidos por Dios. Claro, muchas veces nosotros mismos nos metemos en un desierto por nuestras malas decisiones. Nosotros mismos nos metemos en un desierto y en vez de tomar un camino como un amigo mío, en vez de tomar el camino contra el río, toma otro camino y se va a dar frente a una montaña. Por una mala decisión. ¿Sí o no? Amén. Era solo seguir el caminito contra el río. Pero como había un poquito de obstáculo, se desvió y se fue por un camino hacia la montaña. Se deparó y recién se dio cuenta, este no es el camino. Tuvo que regresar y ir por el camino correcto. El Señor nos pone en los desiertos muchas veces, permite que vengan los desiertos a nuestras vidas. El desierto no es malo, aunque nosotros lo vemos como malo. Nosotros vemos esos momentos de dificultad, de escasez, de enfermedad,
de problemas, quizás familiares, los vemos como malos, un desierto, algo malo en nuestra vida. Pero en verdad los desiertos no son malos. Los desiertos nos acercan al Señor. Los desiertos son lugares de mucha dificultad, es verdad. Pero son lugares donde nosotros podemos ver la mano de Dios. Los desiertos son lugares de quizás tribulaciones, problemas o angustias. Pero es en medio de esos lugares donde vemos la mano de Dios. En medio de la dificultad, en medio de la tribulación, del problema, es allí donde vemos la mano de Dios. ¿Cuántos oran? Señor, quiero ver tu mano. Señor, quiero ver tu gloria. Señor, manifiéstate de alguna manera en mi vida. Pero si todo va bien, no puedes ver el mar abrirse. Si todo va bien, si no te enfrentas al mar y no tienes cómo atravesarlo. Necesitas que la mano poderosa de Dios venga a abrir ese mar. Pero Dios nos llevará al desierto porque nos ama. Dios te ama. Por eso te va a llevar al desierto. Si no estás caminando en un desierto, caminarás en uno. No sé si dentro de un tiempo, días, semanas, meses, quizás un par de años. Quizás ya pasó, pero vendrá otro. Así que vendrá otro desierto. Si ya pasaste uno, pasarás otro. Y el Señor nos lleva así, porque el Señor quiere enseñarnos. Todos pasaremos por esos lugares. Un lugar terrible, un lugar solitario, lleno de desafíos. Pero es el lugar donde vamos a ver la mano de Dios. Donde vamos a experimentar su voz. Donde vamos a experimentar su dirección. Donde vamos a experimentar su cuidado. Sus milagros. Su preparación. Gracias. El desierto es un lugar de preparación. Es un trampolín para lo que vendrá. Es un trampolín, es una plataforma que nos llevará a otro lugar donde el Señor quiere que estemos. Pero necesitamos pasar por el desierto. Amén. Pero ¿por qué entonces Dios nos lleva por el desierto? ¿Por qué permite las pruebas, la dificultad? ¿Y por qué Él quiere pasarnos por allí? Si es un lugar terrible. ¿Sí? Vamos a abrir nuestras Biblias que no hemos abierto todavía. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio 8, Dios 2. Dice así. Vamos a leer del 1, ya para enganchar con el 2. Dice así, 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Amén. Entonces, ¿para qué el Señor nos lleva al desierto? ¿Para qué Dios te lleva al desierto, a ese lugar? Primero dice, para afligir. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Para afligirte. Para eso el Señor te lleva al desierto, para afligirte, o sea, para humillarte, para hacerte humilde. El Señor te lleva al desierto para hacerte humilde,
Y a veces no entendemos los propósitos de los desiertos del Señor, pero aquí el Señor está diciendo, yo te voy a llevar al desierto para producir humildad en tu corazón, para arrancar el orgullo de tu corazón, porque ya cantábamos anteriormente, mi orgullo me sacó del jardín. Y tu humildad, Jesús, puso el jardín en mí. Para eso el Señor nos lleva al desierto, para afligirnos, para humillarnos allí, para que aprendamos humildad. Y a veces estamos luchando con las cosas que no nos salen. A veces estamos luchando en ese desierto y no entendemos por qué. Para eso el Señor nos lleva, para afligirnos, para que aprendamos humildad, para que comencemos a ser humildes. Y comenzamos a ser humildes cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios y vivamos en ella. Comenzamos a ser humildes cuando comenzamos a reconocer nuestra dependencia de Dios y vivir en ella. Eso quiere decir que uno no solamente es consciente que depende de Dios, que Dios es la fuente, sino también que vive en ella. O sea, sus acciones reflejan lo que yo creo, lo que tú estás creyendo. Reconocer que dependemos del Señor. Las pruebas vienen para ponernos en un lugar de vulnerabilidad, donde nos sentimos perdidos, donde nos sentimos, ¿y ahora qué? Y ese ahora qué, y ese sentirnos perdidos, nos lleva a mirar al Señor y a reconocer, Señor, te necesito, dependo de ti, Señor, estoy en medio de esta lucha, de esta prueba, de este desierto, de esta dificultad, de esta tribulación, Señor, pero yo dependo de ti. Nos lleva a mirar al Señor, nos lleva a ser vulnerables y nos lleva a la dependencia de Dios. En ese lugar desértico nos damos cuenta que nada podemos sin Él y comenzamos a mirarlo y comenzamos a mirarlo. Permite que el Señor te quebrante en medio del desierto. Permite que el Señor te ayude y te enseñe la humildad. En verdad, el desierto produce eso en nuestro corazón, un conflicto, donde nosotros, nuestra carne, nuestro yo, nuestra sabiduría humana, nuestro propio entendimiento, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades naturales, son confrontadas con la dependencia de Dios, y donde yo tengo que decidir abandonarme en las manos del Señor para depender de Él, o luchar con mis propias fuerzas para salir de este desierto, para dejar atrás la arena y la dificultad del desierto, la soledad del desierto. Pero el Señor quiere quebrantar el corazón. No se trata de Él, se trata de nosotros, porque Él nos ama, quiere arrancar de nuestro corazón todo vestigio de orgullo y llevarnos a ser humildes como Él es humilde. Así que no es el lugar en sí, sino lo que está sucediendo dentro de nuestros corazones. No es el lugar, sino es lo que está sucediendo dentro de nuestro corazón. El Señor ya sabe cómo somos. No es para que Él conozca, es para que nosotros nos demos cuenta. Dios tiene que llevarnos allí para que dependamos de Él y cambiemos nuestra humildad, cambiemos nuestro orgullo por humildad. Para eso nos lleva el Señor al desierto. Cambia tu orgullo por humildad. Cambia el que dirán, el que pensarán de mí. Cambia porque esas son frases del orgullo.
frases del orgullo. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pensarán de mí? ¿Cómo voy a quedar yo expuesto delante de todo el mundo? Cambia el orgullo por la humildad, porque para eso el Señor te ha metido en un desierto, o te va a meter a un desierto. Para eso el Señor permitirá que las arenas soplen, que el viento sople y traiga las arenas y las dificultades a nuestra vida para quebrantarnos. Pero tenemos que entender que es por eso, porque si no vamos a creer, no, es un tiempo difícil nada más, ya saldré de esto. Y claro, y luchas y luchas y luchas, pero si comenzamos a pensar, Señor, ¿quieres trabajar algo en mi corazón? ¿Algo en mi vida? Porque el versículo 2 dice que el Señor los llevó al desierto para afligirlos, para hacerlos humildes, para probar, para saber lo que había en el corazón, si guardarían o no sus mandamientos. El Señor entonces quiere revelar nuestro carácter para probar qué hay allí, probar nuestro carácter. Cuando estamos en medio de la lucha, bajo presión, actuamos tal como somos. Cuando estamos en medio de la lucha, de la presión, sale lo que realmente somos, sale nuestro verdadero carácter. Es probado allí nuestro carácter. El Señor quiere afligirnos y dice que es para probarte, probar tu carácter, a ver cómo estamos en ciertas áreas de nuestras vidas, a ver si estamos desarrollando el carácter de Cristo. Ahora, no porque Él no sepa. El Señor sabe dónde estamos parados, pero nosotros somos los que no sabemos. Por eso argumentamos, por eso peleamos, por eso nosotros podemos fácilmente engañarnos. Somos nosotros los que no sabemos. Entonces el Señor nos mete allí para revelarnos, no a Él, a nosotros mismos, para que todas nuestras excusas caigan por tierra. Y Él pueda probar nuestro carácter, probar nuestra vida. Entonces, cuando estamos bajo presión, sale nuestro verdadero yo, ¿sí? Lo que hay dentro de nuestro corazón realmente. De repente por ahí un grito, por ahí yo qué sé, alguna mala actitud, por ahí algunas palabras, por ahí algo que uno queda impresionado y dice, wow, no sabía que tú eres así, no sabías que actuabas así. Y la persona misma a veces se sorprende y dice, yo tampoco sabía que era así. Y de verdad puede ser que no sabía realmente, porque nunca fue llevada al límite, nunca fue puesta en esta circunstancia para saber lo que había en su corazón, para probar a ver qué había ahí adentro. Pero por eso el Señor nos lleva, porque Él sabe lo que hay, pero Él quiere revelarnos a nosotros para quitar eso, para sacar eso, para hacernos más como Él es. Esa es la idea de Dios. Él no nos lleva al desierto porque sí nomás. Él quiere cambiar, transformar, hacernos más como Él es. Entonces bajo presión actuamos como somos realmente. El desierto revela nuestro verdadero corazón. Hay pecados malos. Bueno, todos los pecados son malos, ¿no? Hay pecados. Hay malas actitudes. ¿Qué hay en mi corazón? Hay vergüenza, hay dolor, hay soledad, hay enojo. Hay autodependencia. Hay quejas. Todas estas cosas el desierto las saca. Cuando estamos en el desierto, todas estas cosas salen y se evidencia en nuestro corazón. El Señor quiere probarnos. El Señor quiere probarnos y quiere sacar de nuestro corazón lo que realmente está allí. Malos pensamientos, malos hábitos, malas decisiones nos van a llevar al fracaso. Malas decisiones nos llevarán al fracaso. Por eso el Señor quiere trabajar primeramente con nuestro carácter. En Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
podemos dar lugar al enemigo a través del pecado. Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4. El Señor quiere probarnos, probar nuestro corazón, probar nuestro carácter, para llevarnos a ser más como Él es. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tenga la paciencia su obra completa. La paciencia es la virtud que nos permite soportar los males de la vida con gozo en el corazón. La paciencia es la virtud que nos permite soportar los males de la vida con gozo en el corazón. Eso es la paciencia, lo que te lleva a ir más allá y estirar y estirar y estirar, pero con gozo en el corazón, sabiendo, con certeza, con esperanza, sabiendo que en un momento las cosas se van a cambiar, va a ser diferente. Entonces, me encanta esta frase que es de Dean Sherman. La paciencia es la virtud que nos permite soportar los males de la vida con gozo en el corazón. Porque algunos soportan, pero soportan con quejas. Algunos soportan, pero renegando. Algunos soportan, pero llegan a maldecir quizás. Algunos están soportando, pero están hablando y maldiciendo y diciendo y hablando y diciendo cualquier cosa. Algunos soportan, pero peleándose con todo el mundo. Eso no es tener paciencia. Eso no es tener paciencia cuando estamos en medio del desierto, la tribulación, la prueba o alguna dificultad que hemos enfrentado o algo. Estamos renegando, quejándonos, juzgando, criticando, porque estamos nosotros siendo tratados por Dios en nuestro desierto. Pero eso no es tener paciencia. La paciencia es la virtud que nos lleva a enfrentar los males de la vida con gozo en el corazón. Con gozo en el corazón. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que el Señor está con nosotros y que en algún momento, el Señor resolverá las cosas. En algún momento el Señor va a venir. En algún momento el Señor vendrá a mi desierto. Mientras tanto sigo adelante con gozo en mi corazón, con esperanza. Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Romanos 5, versículo 1 al 5. Entonces Dios nos lleva al desierto porque tiene propósito en nosotros. Cuando usted se encuentra en un desierto, o se encuentra usted ahorita mismo en medio de alguna dificultad, que usted dice esto es un desierto, entonces comience a examinar, comience a orar y comience a decir, Señor, ¿qué quieres hacer en mi corazón? Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces las pruebas de nuestro carácter permiten que Dios obre en nosotros para producir paciencia, para que tengamos un carácter aprobado por Dios. Un carácter aprobado por Dios. Y puede ser que estés en medio de un desierto, caminando, o viendo circunstancias, o quizás personas, que es como, wow, llegó a mi vida, y me saca la paciencia, ¿no? Pero ¿es culpa de la persona o es mi culpa que yo permito? Es mi culpa, ¿verdad? No culpa de la persona.
Es mi culpa. Yo permito que me robe la paz. Permito que me robe la paciencia. Permito que esa persona infiera en mi vida de tal punto que me lleve a hablar, a decir o a cometer algo. Pero es por la persona, por mí. Yo. Porque personas difíciles va a haber alrededor del mundo, muchas. Y vamos a convivir con muchas y chocarnos con muchas en diferentes circunstancias. Pero si le permitimos que cada una de esas nos robe algo, la paciencia, la paz, entonces vamos a vivir nuestra vida sin paz, sin contentamiento, sin gozo. Porque siempre van a ver. Dios quiere trabajar en nuestra vida y Él quiere examinar, probar, examinar y revelar nuestro carácter. No para Él, no para su conocimiento, porque Él ya conoce, para nuestro conocimiento. Para que nos demos cuenta y digamos, sí, Señor, necesito aún que tu mano entre en mi corazón un poco más y me ayude. Sí, Señor, necesito que tú vengas y trates conmigo un poco más y me ayudes en esta área, Señor. Es para revelar para nosotros, no para revelar para Él, porque no hay nada oculto para nuestro Dios. Lo oculto es para nosotros, no para Él. Y tercero, que dice, para que el Señor los llevó al desierto, para examinar el corazón, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, para saber si habrías de guardar o no sus mandamientos. Para eso el Señor los llevó al desierto, para examinar y para saber. El Señor quiere nuestra obediencia. El Señor quiere nuestra obediencia. Los desiertos ponen a prueba nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Los desiertos ponen a prueba nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Si no somos obedientes, en donde nos encontramos ahora, Dios no podrá darnos más. Si tú y yo no somos obedientes a la voz de Dios, a los mandamientos de Dios, donde nos encontramos en este momento, ya sea en mi vida personal, matrimonial, en mi vida como padre, como madre, en mi vida, en mi negocio, si yo no soy obediente, si yo no soy un tipo generoso, si no soy alguien que da y que bendice en donde me encuentro ahora, Dios no podrá hacer más en mi vida. No podrá hacer más en mi vida. Por más que yo ore, clame, ayune, hay principios de la palabra de Dios. Y a Dios le interesa más la transformación de nuestra vida y de nuestro carácter que darnos todo lo que nosotros queremos. Entonces Dios quiere transformar tu corazón, transformar mi corazón, cambiar nuestra vida. Es lo que Dios quiere contigo. Tenemos que comenzar a ver los desiertos de esta manera. No solamente como momentos complicados en nuestra vida que ya pasará, que el Señor me dará la gracia para atravesarlo, el Señor me dará la fuerza, sino momentos en donde también Dios quiere aprovechar esto para el beneficio. Y es ahí donde se cumple, todas las cosas ayudan para el bien de aquellos que aman al Señor. Es ahí donde se cumple esa palabra. Todas las cosas ayudan para el bien de aquellos que aman al Señor. Todas las cosas significa todo. Dios quiere hacernos probar nuestro corazón para ver si seremos obedientes más adelante. El pueblo desobedeció a Dios y regresó al desierto. Y Dios dijo, ya, vamos a trabajar en esto. Y trabajó 40 años allí. Para mí uno de los mayores ejemplos de esto es el rey Saúl.
Los desiertos ponen a prueba nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Si no somos obedientes en donde nos encontramos ahora, Dios no podrá darnos más. Dios eligió a Saúl como rey, primer rey de Israel, y quería hacer muchas cosas a través de él. Dios quería expandir el reino. Dios quería traer paz a su pueblo a través del rey Saúl. Dios quería bendecirlos. Dios quería establecerlos, afirmarlos, liberarlos, prosperarlos. Pero el rey Saúl no fue obediente en el punto donde estaba. No fue obediente al mandamiento de Dios, a la voz del profeta que le dijo: no hagas ningún sacrificio hasta que yo venga. Yo soy el que debo ofrecer los sacrificios. Yo voy a venir, dijo, y ofreceré el sacrificio al séptimo día. O sea, es algo que Saúl no debería hacer. Pero él esperó y llegó el séptimo día y no venía Samuel. ¿Y qué hizo Saúl? Fue y hizo el sacrificio él mismo, haciendo algo que él no debería hacer como rey, sino que estaba reservado para él, los sacerdotes, y para Samuel, que era el profeta. Y entonces desobedeció en ese punto. Luego desobedeció nuevamente. Desobedeció cuando Dios le dijo: anda a Amalek y arrasa con todo y mata todo. ¿Qué hizo? Preservó lo mejor del ganado, las ovejas, los chanchos, las vacas. Y luego Dios envía a Samuel allá y él va y le pregunta: ¿has obedecido? Sí, claro que sí. ¿Y qué son estos que escucho yo? Este balido de vacas y de ovejas y este ruido de animales. No, el pueblo. Y comenzó a meter excusas para su desobediencia. ¿A quién le dijo Dios que debería? ¿Al pueblo o a él? Él, como rey, debería hacer cumplir la palabra del Señor. Pero él no lo hizo. Y puso excusas para su desobediencia. Dios quería traer libertad al pueblo y bendición al pueblo, pero no lo pudo hacer a través del rey Saúl, porque donde estaba Saúl parado en ese momento, él no estaba siendo obediente a la voz de Dios, a los mandamientos de Dios, a lo que Dios quería hacer. Y encima dejó el rey vivo. Y vino Samuel, y con Samuel no había historia. Samuel sabe muy bien lo que tiene que hacer: obedecer a Dios. Y hizo lo que tenía que hacer. Lea para saber qué hizo Samuel. Porque no lo voy a decir. Pero Saúl no fue obediente en este punto. Entonces, si nosotros no somos obedientes en el punto que estamos, a los mandamientos de Dios, a los principios de la palabra de Dios, Dios no puede hacer más con nosotros. Y estamos limitados allí nomás. Si no estamos siendo bondadosos, generosos, atentos, si no podemos nosotros ser así, Dios no puede darnos más y quedaremos limitados a el punto que estamos. En medio del desierto seremos tentados a pecar y a apartarnos de la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando estamos en medio del desierto, si tenemos una inclinación a ciertos pecados, esto se va a intensificar en nuestra vida. Y tenemos que estar alertas a esos pecados a los cuales nosotros tenemos una cierta inclinación que todavía no lo hemos derrotado totalmente. Vamos en medio del desierto, de la prueba, de la lucha, de la circunstancia contraria. Estos pecados van a golpear nuestro corazón y nos van a querer llevar a ellos nuevamente. Querer inclinar nuestro corazón allí nuevamente. Tenemos que resistir y podemos resistir, ser fieles a Dios y cumplir sus mandamientos de no pecar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y con esto termino. Porque están todos muy quietos, tranquilos. Pero el Señor quiere remover nuestro corazón, amén. El Señor quiere trabajar en nuestra vida. El Señor quiere lanzarnos a los desiertos. Y quizás tú estés caminando en el desierto hace años. El pueblo estuvo 40 años allí. Pero esto no te va a suceder a ti. Bueno, eso creo. Eso va a depender de tu actitud, de tu corazón. Eso va a depender de cómo estés
tú reaccionando y respondiendo al desierto. Los gritos así más o menos son los que derribaron las murallas de Jericó, ya aprovechando. Sí, y estamos a ¿cuántos metros? 20, 30 metros. Los niños. Pero esta palabra busca transformación en el corazón nuestro. Esta palabra busca transformación en nuestro corazón, y no solamente en tu corazón, sino mi corazón. Me he dado cuenta que hay tantas cosas que Dios tiene que trabajar en mi vida, hay tantas cosas que yo debo estar haciendo, realizando, y hay tantas cosas que tengo que estar sacando de mi corazón, que son necesarias para que nosotros podamos avanzar e ir adelante. Y para que yo pueda avanzar e ir adelante, necesito. Pero si yo no me doy cuenta, y el Señor me tira al desierto para que yo me dé cuenta, luego me saca del desierto. Entonces, ¿qué debemos hacer si nos encontramos allí? Primero que nada, reconocer y aceptar el desierto. Reconocer y aceptar el desierto. Si yo no reconozco, si yo no acepto, digo, sí, Señor, está bien, aquí estoy en este desierto, algo tú quieres conmigo. Acepto, Señor, tu trato sobre mi vida. Acepto, Señor, tu trato sobre mi corazón. ¿Qué quieres de mí? Entonces tengo que reconocer y aceptar el desierto. Tengo que humillarme. Reconocer mi dependencia del Señor. Decir, sí, Señor, yo dependo de ti. Nada que yo pueda hacer, oh Dios, si no tiene tu respaldo, si no tiene tu sello, si no tiene, Señor, tu protección, no me sirve, porque todos son mis cosas. Pedirle perdón a Dios. Pedirle, Señor, muéstrame mi corazón. Señor, muéstrame mi corazón. Y luego arrepentirme y pedir perdón a Dios. Quizás perdona a alguien más. Pídele a Dios que lo ayude a cambiar los pensamientos, los malos hábitos y actitudes. Y en medio del desierto, ¿qué tienes que hacer? Resistir al diablo también. Resistir al diablo en medio del desierto es fundamental, porque el diablo aprovechará que estaremos en el desierto, vulnerables, y vendrá a atacarnos, vendrá a tentarnos, vendrá a ponernos ideas en la mente, y es ahí donde tenemos que resistir al diablo, y él va a huir de nosotros. Tenemos que resistirlo sometiéndonos a Dios, sometiéndonos a su voz, a su dirección, a su guía. Así resistimos al diablo. También lo resistimos en oración, en intercesión, en ayuno, reprendiéndolo, echando fuera. Claro que sí. Pero si yo me someto al Señor, estaré bajo su cobertura. Y el Señor peleará por mí. Y agradecer a Dios. En medio del desierto, lo que menos queremos nosotros es agradecer, o lo que menos viene a nuestra mente es sentarnos y orar y decir, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque todas las cosas ayudan para el bien de aquellos que te aman. Yo no sé por qué se me cierran las puertas, yo no sé por qué estoy atravesando esta circunstancia, esta situación, Padre, pero estoy aquí. Yo te doy gracias, Señor, porque en medio de este desierto veré tu gloria. En medio de este desierto veré tu mano. En medio de este desierto, Señor, voy a ver tus maravillas. En medio de este desierto, Señor, te conoceré más. En medio de este desierto, Señor, mi relación contigo será una relación más cercana, más íntima. En medio de este desierto aprenderé, Señor, a ser guiado por ti. En medio de este desierto aprenderé a escuchar tu voz más claramente. En medio de este desierto, Señor, estoy siendo más obediente a tus mandamientos. En medio de este desierto estoy cuidando mi corazón. En medio de este desierto, Dios, estoy vez tras vez chequeando mi corazón, arrepentiéndome, Señor, de mis pecados, Señor, y tratando de ser más como eres tú. En medio de esta circunstancia, de esta dificultad, Señor, estoy viendo tu mano, estoy viendo que tú estás conmigo y me vas dirigiendo y guiando, Señor. Por eso yo te doy gracias.
Por eso te agradezco. Y levante una adoración al Señor desértica, una adoración en medio del desierto, mejor diciendo, una adoración en medio del desierto. Y la adoración, sabemos, solo puede fluir de un corazón agradecido. Un corazón desagradecido no puede adorar a Dios, pero un corazón agradecido lo adora. Por eso el Señor nos lleva a los desiertos. Tenemos que aprovechar entonces los desiertos de nuestra vida para crecer espiritualmente, para madurar. Si salimos aprobados del desierto, creceremos y Dios nos confiará más. Si salimos aprobados de los desiertos, Dios puede confiar en nosotros y puede darnos más. Puede confiar más cosas en tus manos. Pero tenemos que salir aprobados de los desiertos. Tienes que salir aprobado. El pueblo de Israel salió del desierto, la primera generación, pero salieron en cajones. Salieron del desierto en cajones. O sea, el desierto para ellos terminó, pero terminó cuando ellos murieron y quedaron sepultados, dice la palabra, en ese desierto. Allí mismo se quedaron. Pero terminó el desierto, pero terminó de una mala manera. Dios quiere que nuestros desiertos terminen bien, terminen de una buena manera, para que Él pueda confiar más en tus manos. Pero solo se puede a través de reconocer y aceptar que estamos atravesando un desierto, y en medio de ese desierto arrepentirme, venir al Señor, en medio de ese desierto conectarme de una manera más profunda con Dios. Por eso el Señor nos lleva al desierto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En medio del desierto, dice Dios, te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Tenías hambre en medio del desierto, te sustentó con maná. La ropa no se envejeció, el calzado, los pies no se hincharon, por mucho menos nuestros pies ya están hinchados, ¿verdad? Por una caminata de un par de kilómetros, ya nuestros pies, nuestras piernas ya están sufriendo. Pero aquí 40 años, 20, 30 años caminando y como si nada. En medio del desierto ellos vieron la gloria, vieron la mano, vieron el poder de Dios, experimentaron a Dios en medio del desierto. En medio del desierto. Entonces el desierto no es un lugar malo. No es un lugar malo. Musiquita, por favor. No es un lugar malo. Ahora, si tú ves al desierto como un lugar malo, malo será. Y no se trata de que se trata de que todo lo vas a ver negativo. Y no habrá nada que te saque de allí, excepto la palabra del Señor. Si estamos en un desierto, lo que primero que tenemos que hacer es decir, ok, Señor, ya estoy entendiendo, estoy en un desierto. Muy bien. Ahora, ¿para dónde vamos? ¿Qué hago? Instrúyeme, enséñame. ¿Quieres sacar algo de mi corazón? ¿Quieres fortalecer algo en mi corazón? ¿Quieres ayudarme en alguna área? ¿Quieres enseñarme? Porque mientras Dios iba tratando con el corazón, mientras Dios iba santificando a esta generación y enseñándola, la iba fortaleciendo para la guerra, la iba instruyendo, la iba formando para poder tomar la tierra que Él ya les había dado. Pero tenían que pelear. Y el Señor les fue formando y fortaleciendo la fe de ellos en medio del desierto. No es un lugar malo, es un lugar de formación, es un lugar de intimidad, es un lugar de ver la gloria de Dios. Eso es el desierto. Un lugar, una plataforma
para ver la gloria de Dios, la mano de Dios. Así que con este pensamiento vamos a ponernos de pie. El Señor los llevó allí. Acuérdate de estos tiempos, dice el Señor. Acuérdate de esto, porque yo te llevé allí para humillar, para enseñarte humildad. Yo te llevé allí para probar tu carácter. Yo te llevé allí para examinar tu corazón y ver si ibas a ser obediente a mis mandamientos. ¿Cuándo, Señor? Cuando yo te introduzca a la tierra. Cuando yo te dé la bendición que estás clamando. Cuando yo te dé lo que tú estás anhelando en tu corazón. Cuando yo te saque a una tierra espaciosa donde fluya la leche y miel. Quiero ver si tu corazón seguirá firme a mis mandamientos. Por eso te traje aquí. Porque si no eres fiel en medio de este desierto, si no puedes poner por obra mis mandamientos en medio del desierto, entonces cuando estés viviendo una vida holgada, donde digas, está todo bien, no necesito orar, está todo bien, no necesito intimidad con Dios, está todo bien, no necesito ir a la iglesia. Por eso el Señor nos lleva a los desiertos, no por Él, por nuestro corazón, por nosotros. No por Él. Aférrate a tu Dios. Tómalo, abrázalo. Reconoce el desierto y di, ahora, Señor, ¿qué haremos? El Señor te va a mostrar. El Señor te va a mostrar. Porque eso es una cuestión personal de cada uno. Mi desierto no es el mismo que el suyo. Mis luchas no son las mismas que las luchas que ustedes tienen. Sus luchas no son las mismas que las mías. Cada uno vivirá sus propias luchas de acuerdo a su corazón, de acuerdo a lo que hay en el corazón. Pero el Señor es el que se encarga de sacar, de quitar, de arrancar, o de afirmar, de fortalecer, de enseñar, de guiar. Es el Señor que se encarga. El Señor se encarga de cada desierto. Pero la receta para todos es la misma. Mantente confiando en el Señor. Mantente humilde, dependiendo de Dios en todo tiempo, en todo momento. Él lo hará. Él lo hará. Amén. 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 Somos una iglesia que quiero que seamos una iglesia que le guste decir gloria a Dios y amén. A ver. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los desiertos. Amén, gloria a Dios, claro que sí, porque es allí donde nos vamos a parecer más a Cristo, donde el Señor nos va al desierto, vaya, un rato para allí, pero yo voy a estar contigo, no te va a dar una patada, anda al desierto y luego voy a ver cómo estás, no, el Señor te va a llevar y guiar, aquí estás en el desierto, pero yo estoy contigo, solo tienes que reconocer que yo estoy contigo y que dependes de mí para caminar a través de este desierto y encontrar la salida. Yo te voy a llevar, pero mantente de mi mano. Mantente de mi mano, mantente de mi mano, mantente de mi mano. Yo te voy a llevar, mantente de mi mano. Vamos a ir juntos. Y yo trabajaré en tu carácter. Yo trabajaré en tu corazón. Yo trabajaré en tu vida. Dios te ama. Dios me ama. Dios no es malo con nosotros. Nosotros cuando estamos ahí perdidos pensamos que esto es todo mal. No, Dios te ama. Y Él tiene sus planes. Abraza los planes. Abraza el desierto. Abraza las dificultades. Abraza a esas personas que el Señor pone allí para darnos paciencia, ayudarnos y moldearnos. Amén. Gloria a Dios, amén. Cierremos nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos. Piensa en el desierto, quizás que estés atravesando en este momento. Quizás no estás en ningún desierto, pero guarda la información porque en algún momento entrarás a uno. Guarda la información porque en algún momento entrarás al desierto. Y cuando estés allí en ese desierto, acuérdate. Acuérdate de tu Dios. Tómalo de su mano y Él te va a guiar. Él te va a ayudar. Cierra tus ojos, piensa en eso. Piensa en las circunstancias que estás viviendo. Piensa en lo que estás atravesando. Piensa en tus luchas, en tus dificultades. Piensa en esas oraciones que quizás has hecho
preguntándole al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Mantente confiando en el Señor, y Él sabe hasta cuándo. Confía que Él sabe. Confía que Él te está guiando. Confía que Él te está llevando. Confía en Él. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque no hay nadie como tú. Te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por los desiertos que hemos atravesado, los desiertos que estamos atravesando, y gracias por los que vendrán aún, Señor. Porque tú, Señor, nos guías en medio del desierto. En medio, Señor, de las circunstancias, tú estás con nosotros. Tú nos llevas allí, Señor, para enseñarnos humildad, para afligirnos, o enseñarnos la humildad. Tú nos llevas allí, Señor, para probar nuestro carácter, Señor, para que nos demos cuenta, Señor, de cómo estamos y lo que falta aún, Señor, por ser transformado en nuestra vida. Tú nos llevas allí aún, Señor, para saber y examinar si vamos a ser obedientes a tus mandamientos o no, porque tú quieres darnos más, tú quieres bendecirnos, pero si no somos fieles en donde estamos, Señor, no podemos seguir adelante, Señor. Si no somos fieles en el punto donde nos encontramos, si no somos obedientes en el punto en el cual nosotros nos encontramos, no seremos obedientes después. Y todo esto tú quieres, Señor, trabajar, obrar, ver en nuestro corazón. Te agradecemos por eso, Señor. En el desierto tú revelas, Padre, los pecados de nuestro corazón. Pero tú no lo haces para juzgar y criticarnos, Señor. Tú lo haces, oh Dios, para guiarnos al arrepentimiento. Tú lo haces para que lo abandonemos. Tú lo haces, Señor, para que dejemos de lado el pecado, porque el pecado impedirá, Señor, que entremos a tu bendición. El pecado impedirá, Señor, que vivamos una vida fructífera para ti. El pecado impedirá, Señor, que escuchemos tu voz. Por eso tú quieres trabajar en nuestra vida. Y tú quieres que seamos obedientes a tus mandamientos en el punto en donde nos encontramos. Porque la desobediencia nos apartará de ti. La desobediencia, Señor, nos apartará de tu propósito para nuestra vida. La desobediencia nos llevará lejos de ti, Señor, a una tierra, Señor, donde realmente no habrá, Señor, nada. Pero tú quieres, oh Dios, que seamos obedientes donde nos encontramos ahora, en cada área de nuestra vida, Señor. Ser obedientes a tus mandamientos. Ser obedientes a tus mandamientos. Llévanos allí, Señor. Trabaja en nuestro corazón. Trabaja en el corazón de cada uno que nos ve, Señor. Trabaja en el corazón de cada uno que nos ve. En el precioso nombre de Jesús. En el precioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te alabamos, te honramos y te bendecimos. Te agradecemos, Señor. En el precioso nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Abrazamos el desierto y caminamos en él. Caminamos en él tomados de tu mano, Señor. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Quédese nomás. De piecito, quédese nomás. Un rato. Agradecemos a todos que nos están siguiendo. Que Dios los bendiga. Gracias por estar allí.